Buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, una alegría de estar aquí en este primer encuentro Buenos Aires. Y este primer momento, como nos decía Francisco, es un conversatorio en torno a la presentación del libro que vamos a hacer de El encuentro que enciende la esperanza de Don Giussani. La propuesta de esta tarde es un diálogo, no sé si está, no se lo ve todavía Giovanni. La propuesta de esta tarde es un diálogo con Ceferino Reato y con Monseñor Giovanni Paccosi, a la luz de este libro, de lo que ha significado y lo que significa para ellos y significó para ellos la lectura de este libro. Primero hago una breve presentación de quiénes son. Ceferino es, bueno, solo lo considero yo un amigo. Ceferino Reato es periodista, escritor y algo muy importante también es entrerriano. Monseñor, hay varios entrerrianos en la platea. Y Monseñor Giovanni Paccosi es un sacerdote misionero en Perú por casi 20 años. Hoy es obispo de la diócesis de San Miniato en Italia y actualmente es responsable de la Fraternidad de Comunión y Liberación para América Latina. ¿Por qué esta noche hemos decidido presentar este libro a todos nosotros? Porque en los tiempos que vivimos pensamos que el contenido de este libro puede ser útil para todos y esperamos que en el diálogo de esta tarde esto se pueda descubrir. Vivimos en un mundo cada vez más marcado por la fragilidad de las relaciones humanas, por la falta de reconocimiento del valor del otro y de la propia persona, que finaliza y culmina en la desesperanza o en un optimismo que es evasivo de la realidad. De esta cerrazón de la persona, que se cierra y se encoge sobre sí misma, brota una reactividad, una incapacidad de diálogo al estar cerrada sobre sí misma y llega incluso hasta la violencia, no solo en las relaciones cotidianas, sino también en la sociedad. Frente a esta situación en la cual nos encontramos, estos desafíos, surgen algunas preguntas. ¿Desde dónde partir? ¿Qué hace posible vivir con esperanza? ¿Cuál es el punto de rescate de mi persona? Por eso le pedimos a estos amigos que nos ayuden esta noche, a través del diálogo, a responder a algunas preguntas que le voy a hacer, y también hablamos el otro día que nos sintamos en un living de nuestra casa delante de muchas personas, pero la idea es que sea un diálogo así muy libre, fraterno y franco. Hemos tenido ya un pequeño encuentro con Ceferino y con Giovanni, y a la luz de ese encuentro que hemos tenido, de ese diálogo, es que han emergido algunas preguntas que yo intentaré reproponer aquí. La idea es una pregunta a cada uno de ellos. Empezamos con Ceferino, para finalizar con una última pregunta común. Estoy tapando, me parece, ¿no? ¿Lo tapo, Giovanni? ¿No? ¿Está bien? Bueno, hola Giovanni, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo a ti, Gracias por Seferino, y a conectarte. todos los que están ahí. Gracias. Bueno, la primera pregunta, Ceferino, es, hace ya un tiempo de aquella linda cena que tuvimos, fue antes de las elecciones, recuerdo. Te dimos el libro, aceptaste el desafío y la tarea ardua que implicaba leer el libro. Entonces me gustaría preguntarte como primera cosa, ¿qué provocación te generó la lectura del libro y por qué te generó lo que nos vas a contar? Muy bien, buenas tardes a todos. Yo no sé bien qué estoy haciendo acá, por qué me han invitado, pero bueno, son tan convincentes ustedes que no podía negarme a comentar un libro de un autor que recuerdo haber leído cuando estudiaba ciencia política en la Universidad de El Salvador y que siempre me resultó arduo de entender
pero debo decir que este libro me gustó mucho, porque hablando el otro día con Monseñor Pacosi, y más que nada viendo algo que les recomiendo, que es la presentación de este libro en Roma por el cardenal Fisichella. Claro, lo que yo no comprendía cuando era estudiante es un poco el método de Don Giussani y el gusto por algo que a mí ahora me gusta mucho, que es la precisión en las palabras. Creo que es un libro que me pasó lo mismo que con el libro, ¿te acordás? La belleza desarmada de Carrón. Sale al encuentro de varias de las dudas que uno tiene o yo tengo. En aquel momento la belleza desarmada era el tema del vacío que sienten los jóvenes, pero no solo nuestros jóvenes y no solo los jóvenes pobres, sino los jóvenes del centro del mundo, de Europa, y los jóvenes de acá de todos los sectores, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Para qué sirvo? Ese vacío. Me parece que el libro, claro, vi la gran presentación del cardenal Fisichella. El tema parte, lo que a mí me emocionó y me gustó más, es el rescate del espacio de la intimidad, de la relación de Dios con uno mismo, de uno con Dios. Que de ahí parte todo y es el espacio más humano, pero en la comprensión de que uno ha sido creado por otro. Y es notable porque uno recupera una libertad a partir de considerarse y asumirse como creado por otro. Es una relación de dependencia que curiosamente te libera. Primero te libera de la angustia, te libera del vacío. Pero cuando leía a Giussani, después vamos a ver, se me aparecía un agnóstico notable que fue Jorge Luis Borges, hablando precisamente de esto en una conversación con Saer, que la tengo acá, la recomiendo. Es una conversación con Saer, otro escritor santafesino, donde él dice, Borges dice, no hablemos de la felicidad, pero bueno, para tener una vida serena es mejor verse a sí mismo no en el centro, como el protagonista principal de su propia historia, sino en una posición lateral, secundaria. Y a mí me parece que este libro, o lo que más me emocionó es esto, de cómo asumiéndose en el principio uno logra una cierta liberación respecto de un montón de angustias. Gracias. Después vamos a ir entrando un poquito más en el libro. La idea es que nos den ganas justamente de leer el libro, ¿no? Giovanni, nos gustaría que vos pudieras contarnos, este libro es del año 85, nos cuentes el contexto en el que Don Giussani tiene este diálogo con los jóvenes universitarios de aquella época. Sí, este libro recoge, y la forma también lo demuestra, porque es una forma muy oral, o sea, de hablado, que se ha transcrito tratando de no quitar la originalidad, ¿no?, de la transmisión, así, hablando delante de los jóvenes. Es el texto de unas lecciones y diálogos
en ocasión de los ejercicios espirituales de los universitarios de Comunión y Liberación, que eran varios millares de jóvenes reunidos, entre los cuales había gente que tal vez había crecido dentro de la iglesia, otros que habían encontrado la fe a través del encuentro en movimiento, otros que tal vez estaban ahí por primera vez. Y el 85 marca un tiempo en Italia, es el año en que a mí me ordenaron sacerdote, entonces lo tengo bien presente. Era un tiempo en que después de todo el movimiento surgido con el 68 y después todo un empuje, se podría decir, revolucionario, ¿no? En la sociedad. En cambio, después de unos hechos muy feos que pasaron en Italia hasta el año 78, cuando hasta raptaron los terroristas de las Brigadas Rojas al primer ministro de Italia, Aldo Moro, que era un católico muy amigo del Papa Pablo VI, y lo mataron. Pero ese hecho marcó como el fin de un tiempo. Y los años sucesivos fueron como un replegarse, sobre todo de los jóvenes, en una dimensión muy privada, en una dimensión donde la lucha social y estas cosas parecían ya cosas que no podían dar el bien que habían prometido. Pero esto marcó como un menguar de la esperanza, o sea, un mirar al futuro de los jóvenes como contentándose de metas más pequeñas. O sea, sí, los años anteriores habían sido la ilusión de cambiar el mundo y crear una sociedad justa, y esta ilusión había llevado en lugar que a esto, a la violencia, a la destrucción del otro. Yo me acuerdo cuando en el último año de colegio, después de un suicidio de un chico militante de los grupos más extremistas de izquierda, salió en una revista que se llamaba Lucha Continua, salió una carta de uno que decía: ¿cómo es posible que nuestro amigo se haya perdido? Y nosotros que luchamos con él todos los días, estamos siempre juntos, no nos hemos dado cuenta que entre él y nosotros se había abierto un abismo dentro del cual él ha caído. Y eso fue como el destape de una desilusión, ¿no? De este empuje revolucionario. Pero lo que pasó después es que hubo, como se llamó, el reflujo en el privado. Y ese es el momento en que Giussani habla a estos chicos y habla de la esperanza. Y hablas de una esperanza que no coincide como empezaba en ese entonces a manifestarse en un repliegue en metas pequeñas, o sea, en contentarse de estar bien, de no tener problemas, de ganar algo, de tener un lugar como un escondrijo en que estar con los amigos, sino de no renunciar. Lo que Giussani lanza es que no se tiene que renunciar a la grandeza de los deseos y de los ideales. O sea, que el deseo de la felicidad puede quedarse como deseo de felicidad y no tener que reducirse a un no tener problemas como lo máximo. Que el deseo de belleza, de verdad, de justicia, de libertad, no están dentro de nosotros como ilusiones, sino como signos. Y este era el gran desafío que Giussani lanzó en ese momento en que tal vez nadie se daba cuenta de esta deriva de la sociedad y que hoy en cambio es tan evidente. O sea, tan evidente como casi parece de partida que se piensa que es imposible, que los deseos que están en el corazón de cada joven o de cada persona son un error y hay que como eliminarlos, hay que dejarlos de lado. Pero ¿por qué Giussani podía decir estas cosas? Porque lo que él proponía era la experiencia que llenaba toda su vida, o sea, de que existe lo que responde al deseo de felicidad. Como decías tú, Seferino, que esto pasa por darse cuenta que no estoy yo al centro.
O sea, que yo estoy al centro en cuanto me reconozco hecho de otro, criatura. Entonces, pero bueno, esto lo iremos profundizando. Pero para aclarar, había este movimiento en ese entonces también muy numeroso de jóvenes que en un momento donde todo hablaba de otra forma, empezaba a hacer la experiencia de que es posible mantener la altura de nuestros deseos por un encuentro, que es lo que da el título al libro, que cuando se da enciende la esperanza, o sea, la vuelve a prender. Gracias, Giovanni. Hay un pasaje del libro donde Don Giussani cuenta una carta que recibe él de una persona que precisamente había intervenido en la lucha armada y que había abandonado la fe y que, bueno, lo capturan. Y estaba en la cárcel y entonces le escribe a Don Giussani una carta donde habla de cómo ese hecho que es tan duro para él comienza a ser, a través de la banalidad de ese hecho tan banal pero grueso, empieza a ser para él la posibilidad de un rescate, digamos, de un volver a ser consciente de sí mismo, ¿no? El estar encarcelado. Vez pasada, creo que fue la cena, cuando vos lo contabas, nos decías, y yo me quedé un poquito con la intriga y por eso te lo pregunto ahora, que este libro a vos te había abierto como un horizonte, y me acuerdo que dijiste así: no sé si será por el momento en el que estoy o por mi situación, pero hay algo que no se acuerda, pero yo sí. No, por mi situación personal, la edad o no sé qué, me acuerdo que decías que había sucedido algo en vos con la lectura de este libro. ¿No te acordás lo que te digo? ¿Qué es lo que...? No, a ver, aparte del hecho de que me acuerdo siempre la frustración de que estudiaba ciencia política y no podía entender, capire bien Don Giussani. Yo creo que, ¿viste cómo es esto? Que vivir es tan lindo, pero también siempre que vos vas cumpliendo años y vos decís qué voy a hacer ahora y demás, siempre estás pensando, no sé a quién le puede interesar, pero A digo, nosotros a nos mí, interesa. qué sé yo tengo 64 años. Y siempre estoy pensando qué hacer. Entonces aprendí natación hace 2 años, que no sabía nadar. Una cosa absolutamente útil. Estoy muy orgulloso de eso. Pero leyendo el libro, claro, cuando uno tiene una formación católica, cristiana católica, no católica, es un libro para volver a cosas que me son muy familiares. Pero es notable esto de Don Giussani, porque como decía, Monseñor, claro, está escrito en 1985 a jóvenes italianos, y a mí me asombra, porque digo, que yo siempre he criticado que los curas, ¿viste?, hablan mucho de familia y demás, pero no tienen hijos. Entonces es como que me hablen de algo teórico. Lo mío es práctico, es ahí en la lucha, ¿no? Los hijos son... Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Y además son todos distintos, ¿viste? Que creas uno y después viene otro y es totalmente distinto. Y además quiere ser independiente y demás. Pero en la página 86 yo les recomiendo que Don Giussani dice: un niño crece bien si se adhiere al hecho de que forma parte de una familia. Que es siempre el caso de que uno dice, con los hijos hay que darle libertad y más, pero cada tanto hay que recordarle que sos parte de una familia,
que fuiste creado por nosotros, que de alguna manera dependés de nosotros, y que los hijos eso lo agradecen cuando uno hace de padre, ¿no? Que no es como decís, como piensan muchos, que ser padre es decir que sí a los chicos en todo, ¿no? Sino que hay que marcar bien las cosas, a riesgo de equivocarse y pedir perdón, obviamente. Pero entonces, ahora que estoy en una edad que estoy tratando de ver qué voy a hacer, porque viste cómo es esto, cómo voy a seguir en la profesión. Digo, es un libro que te vuelve a las cosas buenas de la infancia, ¿no? Esta idea de la relación con Dios como el espacio más humano posible. Es genial. Es tan simple, pero al mismo tiempo es tan maravilloso y es tan universal. Le está diciendo a unos chicos italianos algo que me sirve a mí ahora, porque digo, en este momento yo necesito saber eso, porque estoy pensando que me voy a jubilar el año que viene, porque voy a tener que seguir trabajando, pero... Salvo que salga la ley. No, me gusta, me jubilo, ¿cuál es el problema? Pero digo, tengo que hacer otras cosas para sentirme bien, para ganar plata, pero en este momento necesito saber eso, que lo importante es esa relación con Dios, que nadie me la va a quitar, que no depende de mis ingresos, que es un tipo que además me creó y puedo hablar, y esa pertenencia no me quita libertad, al mismo tiempo me la da, me puede hacer mejor para ser mejor padre, mejor esposo, cosa difícil, pero bueno, siempre voy a tratar de mejorar un poquito, que si se puede. Todo eso es un libro de un pensador que habla con un carisma, que tiene una gracia, que evidentemente es comunicar la verdad que todos deberíamos saber o sabemos a jóvenes en distintos momentos, pero a todas las otras personas. O sea, es un maestro de vida, don Giussani. Es un maestro que le sirve a ellos, me sirve a mí. Seguro que a ustedes también les va a servir, si no lo leyeron ya, pero además deben ser expertos en don Giussani, pero digo, esas cosas es lo que me maravilló del libro. Es un libro muy valioso, para mí por lo menos. Gracias. Giovanni, justamente tiene que ver un poco con lo último que decía Ceferino. Nosotros seríamos expertos en Giussani. Vos que seguramente leíste muchos libros de Giussani, lo conocés mucho y has leído muchas cosas de él. ¿Qué te parece que aporta de novedoso o que aporta este libro al conocimiento del carisma de don Giussani en el presente? Bueno, este libro son textos que no estaban publicados. Se han publicado este año por ser el Jubileo de la Esperanza, Peregrinos de Esperanza, como contribución que desde la historia que ha nacido de don Giussani, o sea, el movimiento de comunión y liberación, se podía dar a la iglesia entera, al mundo. Entonces se ha publicado, por eso lo presentó Fisichella, porque él es el responsable del Jubileo en Roma. Y, y el aporte que da es el aporte, un poco vuelvo a lo que decía antes y que ahora estaba subrayando Ceferino, ¿no? O sea, de que lo que el cristianismo, la experiencia cristiana no es para algunos, es de verdad para todos, porque lo que ha querido hacer Cristo viniendo en el mundo es de llevar al hombre a vivir su verdadera estatura, su verdadero rostro. Muchas veces en el libro don Giussani hace referencia a otro texto que en ese año era el texto sobre el cual hacíamos lo que se llama la escuela de comunidad, que se llamaba En búsqueda del rostro humano. Y esto es tal vez el aporte más significativo, ¿no? ¿Cómo puedo yo ser yo mismo? O sea, descubrir quién soy. Y esta es la cuestión del hombre, de cualquier persona humana. Por eso puede hablar a chicos de 20 años, del 85, como puede hablar hoy a cualquier persona,
a un joven del presente, a un anciano. Porque el punto de partida dice, no tengan miedo de ese empuje hacia la verdad, hacia la belleza, hacia la justicia, hacia lo grande, hacia lo infinito que está dentro de ustedes. Porque no es un error, es en cambio el signo que le ha puesto a alguien que quiere llevarlos a cumplir esta grandeza. Pero después él dice, pero ¿cómo es posible que uno no ceda a reducir? O por una ilusión de poder o tal vez por una desilusión, viendo que las cosas, cualquier cosa que uno trate de agarrar pensando que en ello está el bien que buscaba, se le va de las manos. Cita un poema de una poetisa italiana que se llama Ofelia Mazzoni, que dice esto, que cualquier flor que yo trate de agarrar se me deshace en la mano. ¿Cómo es posible? Y él dice, lo único que puede suceder que reanima la esperanza es un encuentro. Un encuentro, más bien usa una palabra que en los años sucesivos en su reflexión se volverá central, la palabra acontecimiento. Se puede decir que la palabra a la cual ha dedicado más atención en los últimos años de su vida. O sea, porque él decía, un acontecimiento que es, nos suceden tantas cosas, pero acontecimiento es algo que introduce dentro de nosotros el conocimiento y la experiencia de algo nuevo, inesperado, que sucede, y lo que sucede me cambia. Me cambia porque me hace descubrir algo que antes no entendía. Entonces él dice, el acontecimiento es un fenómeno del conocimiento. O sea, cambia mi manera de conocerme, a mí mismo y de conocer la realidad. Y entonces él dice, es un acontecimiento que puede despertar de nuevo nuestros deseos y nuestros anhelos infinitos. Un acontecimiento que tiene la forma de un encuentro, o sea, en rostros humanos que uno ve que viven más a la altura de estas cosas. Y entonces él dice, pero este encuentro, si uno va al fondo de un encuentro así, ¿qué sale a flote? Sale a flote que este encuentro es la modalidad con la cual hoy Jesucristo sigue fascinando y desafiando la libertad de quien lo encuentra. O sea, él, digamos, lo que quiere comunicar es que estamos hechos bien, pero que solo si acontece el encuentro con Cristo, lo humano revienta, digamos, explota en toda su grandeza. No, o sea, esto no lo dice como para afirmar un privilegio, sino para ofrecer una posibilidad a la verificación de cada uno. Y la posibilidad de la verificación es una compañía, o sea, una amistad en que se vuelve posible comprobar si es verdad que Cristo me vuelve más verdaderos, más yo mismo. O sea, me hace descubrir más quién soy. Entonces, es una provocación fuerte y esta provocación sigue intacta. Yo acabo de regresar el jueves, hemos estado del lunes al jueves reunidos los obispos de Italia y miren, en el diálogo entre los obispos, me parece, estamos en Asís, será también ese lugar que nos inspiró un poco. Estábamos al lado del lugar donde falleció San Francisco y donde él se sentía en su casa, o sea, en la Basílica de Santa María de los Ángeles, la Porciúncula. Y, y ahí salía esto, o sea, que en una situación como la actual, en la cual las personas es como si hubiesen perdido la, el, el ímpetu, la fuerza de buscar lo bueno y se reducen y el cristianismo parece algo lejano, la única posibilidad para que se vuelva interesante es que en una comunidad se haga experiencia de una novedad que fascina.
Entonces me llamaba la atención que también éramos más de 200 obispos, al final saliera esto y después al último día, el jueves, ha venido el Papa León, e igual, o sea, su mensaje está centrado en estas cosas. Gracias. Siguiendo un poco lo que decía Giovanni, eh, hablando de que lo que despierta la esperanza es un encuentro, ¿no? Y bueno, y don Giussani en el libro lo que dice que a ese encuentro que uno ha tenido puede o rechazarlo después de que sucede, puede resistirse a ese encuentro o resistirse también a la pertenencia. Vos recién mencionabas la palabra pertenencia, ¿no? Y vez pasada también en el diálogo que teníamos decías así, porque uno se resiste a la pertenencia. ¿Dónde ves vos esta resistencia o a tu entender cuál es la razón de esta resistencia a algo que uno percibe como útil para la vida en un momento? No, yo creo que el ideal, la libertad es no pertenecer a nada. Mucha gente piensa y pertenecer a otra persona, a otra cosa, es un síntoma de como que te está limitando en tu libertad. Y yo entiendo que don Giussani pone énfasis en eso porque está hablando junto a jóvenes. Y los jóvenes quieren ser, supongo yo, recuerdo haber sido joven alguna vez y me consideraba absolutamente libre en la medida en que no pertenecía a nada. Pero me parece que don Giussani habla de la resistencia y ahí introduce, como además era una persona que, según nos dijo Giovanni, ponía mucho énfasis en encontrar la palabra justa, ¿no? Acontecimiento es toda una palabra, pero ahí en el libro recoge esa preocupación por todas las palabras, humildad, por ejemplo, pero hay una palabra que se repite mucho que es misericordia. El libro tiene el prólogo del cardenal Pietro Parolin, ¿no?, que es el secretario de Estado, y Parolin habla mucho de misericordia y pone énfasis en que era una de las palabras principales del Papa Francisco. Y me parece que rescata esta palabra que es tan útil para estos tiempos, la misericordia como amor, estuve buscando, ¿no? Amor, esa característica que nos vuelve empático, como se dice ahora, respecto del sufrimiento humano. Los otros están sufriendo, uno tiene misericordia, se conmueve ante este sufrimiento y trata de encontrarle una solución. Gran palabra, Francisco, Año de la Misericordia, tiene todo un escrito, ¿no?, sobre eso muy importante. La misericordia que te hace recordar esto de que le habla don Giussani a los jóvenes, que a pesar de la resistencia, Dios se propone todo el tiempo, ¿no? Es un Dios insistidor. Y eso me parece también otra cuestión notable. Es un Dios bueno que te perdona. Tengo una pregunta en ese sentido para Giovanni. Que acá el tema que yo veo, ¿viste, Giovanni? Es que me parece que por ahí la duda que yo tengo es si este mensaje no puede quedar un poquito reducido, digamos, a la esfera de la intimidad. ¿Viste? Está todo bien, estoy bien con Dios y demás, nos queremos, demás, yo me reconozco, todo eso. Pero eso después necesita un momento de derramar hacia los otros, ¿no? Y me parece que ahí falta como un énfasis, o por lo menos yo no lo capté. ¿Cómo lo ves? Sí,
No, o sea, tú anotas una cosa real en el sentido de que más bien por el tiempo que estaban viviendo esos jóvenes, él tenía delante jóvenes que vivían la vida juntos, porque los universitarios de movimiento en esos años vivían juntos todo el tiempo, en la universidad, fuera de la universidad, etcétera. Y él quiere que ellos se den cuenta que su compañía no es una compañía donde estamos bien entre nosotros, sino que es una compañía que tiene el valor de hacerte ver la grandeza de tu vida porque te remite al único que ha creado esa compañía y que la puede volver capaz de responder a tu humanidad. Por eso es verdad, o sea, es como si él estuviera poco a poco, ¿no? Palabra a palabra, un poco corrigiendo la desilusión de quien puede pensar que en la iglesia uno encuentra una perfección que responde, no. En la iglesia encuentra a través de una humanidad pobre y desdichada muchas veces, encuentra pero esa presencia que salva. Por eso hay una página bellísima que yo quiero retomar, que es donde habla del joven rico. Le hacen una pregunta, le dicen, partiendo del episodio de joven rico, me gustaría preguntar, ¿qué significa abandonarlo todo y seguir a Cristo? ¿Cómo ha aprendido usted esta posición? Y Giussani contesta de una manera espectacular, dice, una pregunta de este tipo podría ser el título de unos ejercicios. ¿Qué quiere decir abandonarlo todo por Cristo? Para el joven rico habría significado realmente dejar su casa, su dinero, sus caballos, sus bueyes y también a las mujeres e ir detrás de Cristo. Pero abandonar todo por Cristo, dice Giussani, pero abandonar todo por Cristo no se sostiene por sí mismo. Si uno aplicara literalmente la frase, debería abandonar el risotto, o sea, el vino y también el agua, y moriría en poco tiempo. No se trata de esto, está claro, sino de percibir, valorar y aferrar las cosas, se trate de lo que se trate, en función de algo más grande, que es el misterio del reino de Dios, que es Cristo. En cambio, lo contrario es aferrarlas no en función de algo más grande, sino como si tuvieran su finalidad en sí mismas, como si, por ejemplo, la relación con la mujer tuviese su finalidad en sí misma. Pero también por eso digo que no hablaba tanto de la compañía, porque decía, también vuestra compañía puede ser esta ilusión. Si pierde la conciencia de que ha entrado dentro de esta historia uno más grande, y que es este uno más grande, el destino, como le gusta hablar, en lugar que decir Dios, decir el destino, el misterio. O sea, para no dejarlo en algo que uno puede ya, ya sé, no, no lo sabes qué es, lo puedes solo descubrir aceptando de pertenecerle. O sea, ¿cuál es el punto de joven rico? Darse cuenta de que toda la vida de uno puede cumplirse girando alrededor de otro. Esto es lo más revolucionario que exista. Cuando vino Cristo y ahora más tal vez, porque ahora parece que lo único importante es defenderse a uno mismo en lugar que lanzarse en la pertenencia a otro. Gracias. Te hago una pregunta que guarda relación con lo que venías diciendo, Seferino. Hace un ratito hablabas de tus hijas que quieren ser libres, del padre que tiene que ser padre, y hablabas de la pertenencia, ¿no? ¿En qué sentido la relación de tus hijos con vos y con María Pía, en la relación de pertenencia, digamos, a los padres,
entendida en el horizonte más grande, ¿no? No, porque los hijos no nos pertenecen, no los tenemos en un puño, ¿no? Digamos, un lugar donde hay alguien que nos lo dio, los vuelve más libres. ¿Por qué vos pensás que hay un punto de libertad en esa relación padre-hijo? Le podemos decir que a ella que venga a responder No, si querés. no, es bien complicado, ¿viste? Porque no, a mí lo que me gustó de la frase es que yo creo que los chicos necesitan sentirse queridos, ¿no? Es fundamental. Y yo esto es un ensayo y error también, ¿no? Cada uno hace lo que puede. Pero creo que el sentido de que pertenecen a una familia, de que alguien los quiere, el destino, Dios, pero también los padres, que los abuelos, los tíos, los primos, que estoy diciendo algo muy simple, que cualquiera lo sabe, que eso es muy importante. Pero conspira mucho contra el ansia de cada uno de ser uno mismo, por uno mismo, valerse por uno mismo. Esa idea de la autosuficiencia, de la libertad, ¿no? Y esa búsqueda de cómo los jóvenes pueden hacerlo. Yo creo que uno tiene muchas fantasías y muchos miedos respecto de los hijos. Por ejemplo, el miedo a la droga, ¿no? El miedo al juego, ahora que está tan común, al juego online. El miedo a no encontrar una profesión que lo satisfaga. Y me parece que sobre esas cosas se pueden hacer poco, pero que lo único que se puede hacer es tratar de llenar todos esos miedos con afecto. Y creo que los chicos se sientan queridos es lo mejor que uno puede hacer por los chicos. Aparte de darles una buena educación y demás. Pero ser padre es un poco estar atenta siempre, ¿no? Porque no sabés si te podés equivocar, cómo podés salir. Te ocupa, como sabemos todos. ¿Te preocupa? No tanto, porque uno tiene mucha confianza. En mi caso, en mi esposa, que es mucho más inteligente emocionalmente que yo, y por lo tanto descanso mucho en ello. Pero trato de hacer lo que un padre tiene que hacer, que para mí la tarea de padre es muy importante. Muchas veces tengo que ir a lugares de televisión y demás a rescatar la figura del padre, que para mí es cómico, porque yo soy padre viejo, digamos, maduro ya, y un poco fortuito. Entonces nunca he pensado demasiado en esto, pero la tarea del padre, del varón, que en los medios por lo menos yo creo que no se rescata mucho, ¿viste? Que es muy importante, y que ser padre tiene sus cosas buenas y sus cosas feas. A veces tenés que decirle a los chicos algo que no quieren escuchar. Y se puede equivocar uno, y es más fácil decir, no, somos amigos. No somos amigos, yo soy tu papá. Es distinto, la amistad es otra cosa. Qué difícil eso a veces en un medio de comunicación masiva expresarlo, porque hay como una ideología, ¿viste? De un buenismo ahí, que somos todos buenos amigos y demás. Los chicos tienen que ser libres, tienen que expresarse, eso está muy bien, pero
me parece que es otra cosa. No es fácil hacer, ¿viste? No, yo trato de no hablar mucho de eso, pero de marcar algunas posiciones sobre eso. No sé cómo me irá, pero yo me quedo conforme. Creo que los medios, especialmente la televisión, es muy floja sobre este tema, ¿no? Y está el tema ese de negar el destino, Dios, lo trascendente, y concentrarse en el ser humano libre, que no le debe nada a nadie, que trata de ser exitoso, de que, bueno, si todos tienen que estudiar marketing digital o negocios digitales, todos tienen que estudiar negocios digitales, que hay que tener dinero, que hay que vivir en un barrio privado, toda esa imagen de los medios, que es la imagen de lo que es lo bello, lo exitoso y demás. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo en eso, obviamente, y trato de practicarlo un poco en casa, pero siempre tocando madera, porque como uno hace una parte y se puede equivocar y después no tenés, viste, el Estado no te ayuda mucho porque los chicos salen a la hora que salen y uno dice, ¿por qué no van antes a bailar? ¿Por qué tienen que salir a las 4 de la mañana, a las 2? ¿Por qué tienen que hacer la previa y esto? Y el after y el pre y todo eso, que uno dice, qué loco que estamos, ¿no? Porque salen a la hora donde es más difícil cuidarlos, la seguridad del Estado funciona en algunos lados, en otros no. No quiero ir a ver dónde van a bailar porque mejor la ignorancia, pero no creo que sean muy cuidados adentro. Entonces son todas cosas que uno está como padre, yo te digo, en ascuas, ¿no? Porque entonces tratás de hacer lo que podés. Y me parece que este tema de hacerlo sentir querido y demás es lo mejor que podés hacer. Aparte, viste, como está la moda de que los hijos... claro, son seres con toda la libertad y demás y todo esto. El diálogo, claro, el tema de que los chicos parecen tener más derechos que obligaciones, pero eso nos ocurre acá. Acá todos tenemos más derechos que obligaciones. Pero es como un derecho humano, digamos, todos son derechos. Y claro, tenés que adaptarte, no es fácil. La comida saludable es la comida rica, ¿viste? Entonces tenés que con todo, ¿viste? No podés comer lo que te gusta, tenés que comer lo sano. Ay, Dios. Pero es así, ¿no? Creo que los padres no estamos ayudados ni por los medios, ni por el Estado, ni nada. Es mi opinión acá, qué sé yo. Parece como que la estoy pasando fatal con esto del padre, ¿no? No, pero yo la paso muy bien. Pero la verdad es que, gracias a mi mujer, que es muy inteligente, pero, viste, es duro en algún sentido. Entonces, descubrir a Don Giussani, vamos a volver al libro, que te dice cosas, eso de la familia, de la pertenencia y demás. Claro, uno piensa, si yo fuera, por ejemplo, si yo tuviera la suerte que tienen un matrimonio amigo que son judíos, que los chicos son recontra judíos, entonces siguen la enseñanza, bueno, ahí ya están medio conducidos, qué sé yo. Ya está, para mí es más fácil, sería más fácil, ¿no? O sería súper musulmán o súper católico. Pero justo me tocan chicas muy cuestionadoras de todo, que es hermoso, pero tenés que estar ahí. Afortunadamente están siendo muy educadas por su madre y son buenas. Pero te digo, tenés siempre la duda, porque esta es buena, pero las otras como son, ¿no? Y la vida es dura. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que para mí me sirve el libro porque es como que me recalibra. Yo al principio, cuando leía el libro, digo, che, esto es medio espiritualismo, ¿no? Es como una psicología, pero no. Después cuando empecé a leerlo, porque necesité leerlo bien, claro,
Don Giussani le da un valor a las palabras, acontecimiento, humildad, que tienen esa magia de los italianos, ¿viste? Como los italianos estudian latín, que es una cosa buena, ¿no? Sirve. Entonces los tipos están siempre diciendo esto viene de acá, viene de allá. Uno que acá es medio bruto, ¿viste? Está acá en estos parajes, ¿viste? No se detienen estas cosas. Y para colmo, los periodistas que no saben ni hablar. Entonces, puedes decir, pero qué valioso ir a un libro que es cortito, pero que el tipo, cada cosa que te dice, está pensado. Las palabras, humildad viene de nada, pero también gozo, leticia, que es una palabra que me he dado cuenta, hay unas notas muy importantes, que es una palabra que él rescataba mucho, y la verdad que es una palabra hermosa. Toda esa idea de tratar, me parece que él lo que trata es de tratar de volver lo más racional posible un mensaje que es amor, pero no es solo amor. O que en todo caso, el amor del que habla es un amor que tiene un montón de facetas y como uno es un padre, hasta útiles para la vida cotidiana, digamos. Gracias. Bueno, ya me están haciendo señas, así que tenemos que ir quiero terminando. decir algo, o sea, mientras Giovanni. que tú contabas esta experiencia de ser padre, me parecía que todo lo que has dicho sirve para entender cómo habla Giussani de Dios para con nosotros. O sea, lo que hace Dios para con nosotros es lo que hace uno que desea ser padre, que desea vivir su paternidad y entonces ama sin menguar nunca la grandeza de la libertad del otro, pero con el deseo que pueda darse cuenta, ¿no? De lo que es bueno, de lo que no lo es. O sea, un amor sin límites. Ahora, nosotros somos personas humanas y a un cierto punto tal vez nos parece no lograr, pero Dios, la misericordia, la palabra misericordia, que en otros textos dice la palabra misericordia, habría que borrarla de los diccionarios porque es una palabra imposible. La hemos aprendido porque Dios se porta así con nosotros, hemos aprendido con Cristo. Porque es esto, es un amor, como decías, de mil facetas, que continúa buscándote, dice en cierto momento, continúa buscándote aunque también cuando tú no quisieras. Dice, la misericordia radica en que la propuesta de Dios nunca se detiene ante tu decisión, porque tu decisión nunca es definitiva. Eh, Nosotros siempre nos movemos un día a día. Y después, o sea, Él sigue buscándonos, aunque nosotros lo rechacemos mil veces. Entonces, en este sentido, es muy bella la cosa, como contabas de la experiencia tuya de la paternidad, porque no es otra cosa. Está hecha de la misma masa, es igual. Gracias, Giovanni. Gracias, Seferino. Yo simplemente digo una breve cosa que tiene que ver con que cuando yo comencé a leer el libro, lo que más frente a la situación que vivimos, pensaba, pero no es suficiente el optimismo. Bueno, ya el tiempo será mejor, no va a pasar nada, etcétera, etcétera. Sino que me urgía comprender qué era lo que generaba la esperanza. Creo que en el diálogo que hemos tenido emerge ya un punto de respuesta, ¿no? Que es solo un encuentro lo que enciende la esperanza. Y un encuentro, como dice Giussani, que no es algo que se dio en algún momento, sino que tiene que ser un encuentro presente, es decir, un encuentro que debe reacontecer a lo largo de la vida. No se puede, en este sentido, no se puede vivir de rentas, de lo que pasó hace tiempo. Yo realmente deseo que el breve diálogo que hemos tenido acá sea genere en cada uno de nosotros el deseo de leerlo apasionadamente a este libro de Don Giussani, que es un encuentro con chicos del club, de universitarios,
Y por eso agradezco también tanto a Ceferino como a Giovanni, que nos han ayudado a paulatinamente adentrarnos en lo que ha sido este libro. Digo una cosa para luego hacer un saludo final, ¿no? A las 19:25 continúa el encuentro Buenos Aires para un conversatorio sobre la vida y el testimonio de Enrique Yo, que la muestra puede ser visitada. Su título dice, es necesario hacerse santo, empezar ya. Y entrarán presentes Silvia Bula, presidente de ACDE, y Sara Crito de Eiras, nieta de Enrique Yo. Moderará Viviana Cito. Bueno, antes del último aviso, agradecerles la presencia de todos ustedes, agradecerle a Ceferino, agradecerte a vos, Giovanni, que tuviste la disponibilidad de conectarte desde Italia a estas altas horas de la noche, así que un aplauso, un agradecimiento. No tan altas. Bueno, y lo último es que Encuentro Buenos Aires, en su primera edición, lo que deseamos es traer y mostrar a nuestra ciudad un lugar justamente de encuentro y de amistad. Y para que esta propuesta pueda llegar a todos, es decir, no solamente a quienes piensan como nosotros o que miran la realidad como nosotros, sino realmente a todos, invitamos a sostenerlo también económicamente a Encuentro Buenos Aires. Ustedes con un pequeño gesto pueden dar continuidad a esta tarea. Eso lo pueden hacer donando a través de un QR que van a ver, está en todo el colegio, o a través de un alias que dice donar.eva. Con eso se puede hacer una donación. Ahí Ceferino ya está donando. No, lo que vos quieras. Bueno, muchas gracias y los esperamos entonces al próximo encuentro.